Buenas tardes. Vamos a empezar entonces un nuevo capítulo de la serie Los síntomas astrológicos de la sociedad, enfocándonos este mes en el signo Cáncer. Sabemos que lo que hacemos cada mes es considerando la sociedad como una personalidad, de la misma manera que cada uno de nosotros somos una personalidad constituida por 12 partes, 12 signos astrológicos. De la misma manera, la sociedad es una personalidad constituida de 12 signos astrológicos, es decir, de 12 expresiones distintas. Y la idea es entender cómo cada una de esas expresiones está presente en la sociedad y posiblemente que no está expresando su pleno potencial, ¿no? Si hablamos de síntomas astrológicos, es pensando que la sociedad está un poco enferma, por decirlo así, y al entender cómo esas expresiones astrológicas no están muy maduras o muy desarrolladas, podemos recuperar un poquito más de eficiencia en el desarrollo de la sociedad. Eso es la idea de esas charlas. Y este mes lo vamos a hacer, como dije, bajo la perspectiva Cáncer. Así que, nuevamente, para empezar y para entender un poquito mejor Cáncer y sus características fundamentales, que después iremos poniendo en la sociedad, vamos a utilizar la mitología. Sabemos que Cáncer está regido por la luna, entonces vamos a entender la luna en la mitología para darnos elementos de reflexión y de estudio. Bueno, sabemos que la palabra luna es una palabra latín que procede de la cultura romana. Entonces, si vemos la luna, la diosa luna en la mitología romana, algo que nos va enseguida a impactar es ver que esta diosa de la luna tiene varios nombres a veces, como varias facetas, como que hay varias diosas que se relacionan con la luna. A pesar de que hay esa diosa luna, también vamos a encontrar a la diosa Diana, por ejemplo, y la diosa Diana también está casi siempre constituida de una triplicidad. Siempre vamos a ver que viene la expresión Diana o la expresión de la diosa Diana con Egeria o con Virgo, ¿no? Que son como, hay una mezcla ahí de esas tres dioses, una mezcla de varias expresiones. Si vamos un poquito más atrás, como habíamos dicho, preferimos por lo general ir, si es posible, a la mitología griega o egipcia, que posiblemente tiene el símbolo un poquito más presente, no tan adulterado como en la mitología romana. Y también a veces, en el caso de la mitología griega, muy documentada. Entonces, si vamos a la mitología griega, también vamos a encontrar ese aspecto triple. Es decir, que vamos a encontrar varios nombres de diosas de la luna. Vamos a encontrar Artemisa, vamos a encontrar a Selene y Hécate. Y eso podríamos decir hasta la actualidad. Podemos ver todas esas corrientes o esas creencias neopaganas, como se suelen decir, como por ejemplo la Wicca,
que también manejan esa triplicidad. Si les comparto la representación de lo que se llama la triple diosa para esas creencias neopaganas, podemos ver ese símbolo muy conocido de la luna o de las lunas. Y por lo general, cada una de esa luna se refiere o se les da un nombre. Por lo general se conoce ese símbolo triple como la doncella, la madre y la anciana. Entonces, ¿por qué ese aspecto triple? ¿Por qué esa triplicidad con la luna? Bueno, creo que todos entendemos muy bien que es para representar las fases de la luna. A eso se refiere. Vimos en el dibujo la luna creciente, la luna llena y la luna menguante. Obviamente entendiendo que hay una fase de la luna nueva, pero que en sí no se puede representar porque no se las ve. Pero ese aspecto entonces de triple diosa o de triplicidad es obviamente para hacernos entender que la luna tiene fases. Y poniendo eso al plano humano y al signo de cáncer, eso nos podría dar también una pequeña explicación de ese aspecto o de esa característica de lunático o lunática que se suele asociar con cáncer o con gente que tiene mucha influencia de la luna. Entonces, cuidado que lunático no significa loco. Lunático finalmente nos quiere decir que cáncer tiene que lograr desarrollar y después controlar y utilizar tres expresiones que le son fundamentales, que obviamente corresponden a tres etapas de desarrollo, pero que a veces se pueden mezclar, se pueden confundir. Y es por eso que uno puede pasar de una expresión a la otra en un corto tiempo, según la relación con el exterior, con el entorno, con la gente, y eso podría hacernos pensar o decir que son lunáticos. No, realmente es la expresión, esa triple expresión que se tiene que desarrollar y que se tiene que controlar. Entonces, ¿cuáles son esas tres partes? Podemos tener como referencia lo que dijimos, ¿no? De la doncella, madre y anciana, porque finalmente es un poco lo que encontramos en la tradición griega, en la mitología griega. Tenemos primero a Artemisa, la diosa Artemisa, que es justamente entre varios atributos, que es la diosa de las doncellas y de la virginidad. Y una doncella sabemos que es justamente una muchacha, ¿no? Una joven, una chica joven, por lo general todavía en su etapa virgen. Entonces, Artemisa está totalmente relacionada con esa época, con ese aspecto. Realmente, ¿qué nos quiere decir? Es la etapa, la época que Artemisa está desarrollando su feminidad. Estamos primero en esa etapa, desarrollando todos sus atributos femeninos. La primera etapa de cáncer, diríamos, o la primera fase de la luna. Artemisa, se sabe también que era como la diosa de las comadres, porque siempre se decía que ayudaba en los partos. De hecho, hasta se dice en un mito que ayudó
al parto de su propio hermano, ¿no? Apolo. Entonces siempre está relacionado con ese aspecto de dar a luz, pero ella todavía no está lista para eso. Primero tiene que desarrollar plenamente y entender plenamente su feminidad. Eso sería la primera parte. Posiblemente todavía tiene un poco de miedo a asumir esa siguiente etapa, ¿no? Del dar a luz. De hecho, eso es muy propio de cáncer, ¿no? Cáncer sabemos que tiene mucho miedo al dar a luz, o que su relación con la maternidad es tan íntima que sí, es realmente lo tiene muchísimo cuidado y, como dijimos, a veces mucho miedo. No es algo para tomar a la ligera, y qué bueno que sea así. Entonces, eso es todavía la etapa de Artemisa, que va formando primero su feminidad. Y por eso en los mitos la encontramos todavía muy caprichosa, muy miedosa. Caprichosa, bueno, que podría ser también una característica de cáncer, y de hecho una característica de los signos cardinales, sabemos que son los caprichosos. Y en la Ilíada, ¿no? En ese texto de Homero, hay muchos pasajes donde encontramos a Artemisa así, con mucho miedo, haciendo capricho y muchas veces golpeada por Hera, ¿no? Que le castiga por ser tan miedosa o tan caprichosa, y ella enseguida se va a buscar el consuelo de su padre, de Zeus, llorando. Pero bueno, todavía es esa etapa, ¿no? Esa etapa de la juventud, esa etapa del asumir su poder, del asumir su potencial, ¿no? Eso sería realmente Artemisa, ¿no? Ese símbolo con un poco esa preparación a la siguiente etapa, pero un poco ese miedo, ¿no? Ese miedo de asumir lo de ser madre y lo de crear una familia. Y de ahí viene la segunda diosa de la luna, Selene. Selene ya es la diosa, justamente la luna, que asume su potencial, lo desarrolla y asume su maternidad, por decir así. Hay un lindo mito, tal vez el más conocido, de Selene con el Endymión, con ese pastor hermoso que se enamoran, Endymión posiblemente representando el sol, y es la mezcla de los dos que va a dar 50 hijos, 50 hijas, que bueno, son los 50 meses de un cierto periodo que se llamaba una olimpiada, pero básicamente es la luna que ya ha desarrollado lo femenino y ahora entiende que la siguiente etapa es la mezcla con lo masculino, la combinación de los dos elementos para tener una sinergia, para generar una familia, para generar algo mucho más amplio. Entonces, es esa aceptación, ese entendimiento y esa sumisión de alguna manera, ¿no? La luna que se somete a la luz del sol, o digamos que entiende que es necesario combinar los dos elementos para seguir desarrollando su potencial y a partir de ahí, obviamente, crear la familia, ¿no? Tener hijos y crear una familia, que eso sería el símbolo y la misión, digamos, de Selene, que sería la siguiente etapa. Para llegar a la última etapa, la tercera, que está representada, personificada por Hécate. Hécate, también en sí, muchas veces Hécate se representa como una diosa triple. Posiblemente lo que vimos de las tradiciones neopaganas puede ser simplemente la representación de Hécate, porque ella muchas veces está con tres caras o con un aspecto triple. ¿Qué significa? Hécate es la anciana, ya es la luna madura, sabia, que justamente ahora puede utilizar sus varias expresiones de forma más madura
según el contexto, según la necesidad. Y es por eso que Hécate es la diosa de la encrucijada, es decir, de los desvíos de camino. El momento que tenemos que escoger, entonces, ¿qué expresión tenemos que utilizar? ¿Qué tipo de luna queremos ser? Y es muy interesante, ¿no? Porque dentro de los varios mitos o de las varias versiones que podemos encontrar de Hécate, hay realmente dos expresiones muy distintas. La encontramos bajo dos conceptos, digamos, ¿no? Sería como las dos vías que nos propone Hécate y que tenemos que nosotros escoger. Por una parte, Hécate se relaciona mucho a todo lo que es el miedo, justamente, el terror, el miedo, la falta de control emocional que va a generar superstición, fantasía. Se relaciona con los fantasmas, se relaciona con muchos aspectos oscuros, digamos. De hecho, Hécate muchas veces se la representa con dos antorchas, una prendida, una apagada. Entonces, esa antorcha apagada podría ser también la versión más oscura que dijimos con mucho miedo, con mucho terror, si queremos escoger esa opción. Y hay otra expresión de Hécate que es posiblemente la antorcha, la luz, que es una expresión de sabiduría, de magia. Es la diosa de la magia, de la sabiduría. Es decir, ahora sí, es la diosa que ha podido controlar todos esos miedos, todos esos elementos de inseguridad emocional y que puede aportar, que puede transmitir, que puede dar o a su familia o al resto del mundo conocimiento, sabiduría. Obviamente con mucha intuición, que es también un aspecto muy importante, muy relacionado con Cáncer y con Hécate. Así que esas serían las tres caras de la luna y de Cáncer. Ese aspecto de desarrollo primero de la feminidad, después el asumir la maternidad y crear una familia, y después de haber podido controlar esos miedos para entregar aspectos más intuitivos, más de sabiduría. Y son esos tres elementos, esas tres facetas de la luna que ahora vamos a ver cómo se expresan en la sociedad.